cuando yo tengo la oportunidad de hablar con algunos clientes para los que trabajamos, yo testifico de ese Dios poderoso y les hablo y les digo: Dios, en la iglesia donde yo me congrego Él ha hecho esto, y no me da vergüenza, hermano. No tengo temor si es musulmán, si es budista, porque con esa clase de gente nos mezclamos, y yo les digo: eso es lo que mi Cristo, a quien yo sirvo, hace, porque Él es vivo. Él no es una imagen, no es una filosofía, no es una simple religión sin fruto, sino que Él es poderoso. ¿Amén? Y Él demuestra que nuestro mensaje, a través de esos hechos, se demuestra que nuestro mensaje es verdadero y es poderoso. ¡Aleluya! Y usted haga memoria, los años atrás, no menos de 4 cánceres, nosotros hemos sido testigos que Dios ha sanado, y en este lugar se ha testificado. Yo testifico, yo hablo del caso de la hermana Gloria, que no podía tener hijos. Yo lo hago porque me encuentro con mujeres en esa situación. Mansiones grandes, pero deseando tener hijos. Y tienen un apego por cualquier criatura que llegan ahí, hermano. Yo les digo, yo conozco un Dios que Él hace eso, que Él puede hacer esas cosas maravillosas. Amén. Entonces, pero vamos a hablar del consejo de la palabra del Señor en esta mañana hermosa. Amén. Así es que quiero pedirles que nos pongamos en pie, hermanos, y vamos a orar a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, hermano, en su palabra. Yo no sé qué espera usted en esta mañana. Dígale a Dios qué es lo que usted espera. Dios tiene planeado qué hacer. Él sabe lo que va a hacer en esta mañana perfectamente. Dígale usted qué es lo que espera, qué es lo que necesita, qué es lo que usted desea en esta mañana a través de esa palabra. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús venimos nuevamente, Dios, como iglesia, como pueblo, reconociendo que tú eres el grande, que eres el todopoderoso, que eres el santo, eres el único, mi Dios, todopoderoso, que puedes cambiar, que puedes sanar, que puedes salvar, oh Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das ahora de estar en tu casa, oh Dios, para adorar tu nombre, para bendecirte, para hablar de ese mensaje de poder, ese mensaje de salvación, Dios, de tu evangelio. Gracias te doy, oh Dios. Te pido, Espíritu Santo de Dios, porque entiendo que nada somos si tú nos mueves, si tú no haces lo que solamente tú haces, Espíritu Santo, en medio de tu pueblo. Que mientras esta palabra se predique, que tú estés trabajando en esas almas, en esos corazones, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, y pueda glorificarte en esta mañana. Que comprendamos como iglesia la dimensión en la que tú nos ubicas, oh Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda la alabanza. Reconocemos que solo tuya la gloria, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Rey Jesús. Vamos, hermanos, a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Yo he tenido una semana bendecida, hermano. Gloria a Dios. ¿Y ustedes? Amén. Ayer lo gozábamos también, aunque estuve en un evento de damas ayer. Fui a acompañar a mi esposa y nos gozamos con una palabra muy hermosa. ¿Cuántas damas estaban ahí? Aleluya. ¿Cuántas? Amén. Amén, como 4. Y andaban como un ejército de damas. Yo me sentí intimidado, hermano, ahí en ese lugar. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 al 17. ¿Estamos listos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros, ¿el qué? Algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Miren qué hermoso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el que, hermanos, poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, oiga bien, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Jesús. Puede sentarse. El tema, hermano, de este mensaje es:
portadores de esperanza. ¿Cómo es? Portadores de esperanza. Vamos a recordar en esta mañana cuál es nuestra posición, cuál debe de ser nuestra visión, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, y vamos a ver este ejemplo maravilloso de un hombre, hermano, que entendió lo que significó el Evangelio para su vida. Y él reconocía el depósito que estaba dentro de él y la responsabilidad que esto conllevaba. Y por eso, hermano, tuvo un ministerio de excelencia, un ministerio fructífero, porque fue un hombre que entendió la dinámica del ministerio y fue un hombre que entendió que para poder cumplir con lo que Dios había puesto en sus manos era necesario que se moviera a través del mover del Espíritu Santo de Dios, porque solamente en ese poder él iba a poder cumplir con lo que Dios había asignado en su vida. Amén. Entonces, en esta mañana queremos nosotros, hermanos, reconocer y recordar de que usted y yo somos portadores ¿de qué? De esperanza. Amén. ¿Usted es un portador de qué? Amén. Lo digo así para que comencemos, ¿verdad?, a entrar, porque yo decía que el ayuno era, hermano, pero hoy la vigilia quizás. ¿Usted es un portador de qué? De esperanza. Usted es un portador de buenas noticias. Usted es una persona que carga dentro de usted un mensaje maravilloso. El apóstol Pablo, hermano, de quien salen estas palabras, era un hombre que se movía como una antorcha encendida en medio de la oscuridad, porque era un hombre que estaba dispuesto a llevar un mensaje que había tenido un efecto poderoso en la vida de él. Era un hombre que entendía lo que significaba haber acercado a Cristo, conocer a Cristo, y él tenía un deseo ferviente de poder transmitir ese mensaje que estaba dentro de él, para que la gente que estaba viviendo en oscuridad pudiera comprender y pudiera entender de que hay algo diferente a lo que el mundo está acostumbrado a ver. En el Evangelio hay poder, hermano. En el Evangelio hay salvación. En el Evangelio está todo lo que la gente en el mundo no puede ver porque está limitado. Entonces el apóstol Pablo, hermano, se movía siempre con una vida avivada en el poder del Espíritu Santo. Era un hombre que el Evangelio había cambiado, que el poder de Jesucristo en su vida lo había hecho una persona nueva, y él sentía ese deseo y esa responsabilidad de decirle a los demás: hay algo diferente y que yo te quiero presentar porque lo ha hecho en mí. Amén. Entonces usted y yo somos portadores de buenos mensajes, de mensajes de esperanza, de mensajes de aliento para el mundo que necesita. El deseo de Pablo era llegar, hermano, a esas naciones donde Dios lo enviaba por el Espíritu Santo y presentar ese mensaje de salvación, de poder que él era portador. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia debemos de anhelar un avivamiento espiritual, ya que solo cuando vivimos como iglesia, guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser efectivos en el cumplimiento de nuestra misión. Amén. Voy a volverlo a decir: como iglesia necesitamos anhelar vivir en el mover del Espíritu Santo de Dios, para que el mensaje que nosotros llevamos sea comprendido, sea entendido y produzca los frutos que Dios quiere que produzca. Amén. En este lugar donde Dios nos ha plantado. Pero para eso necesitamos entender de que así como aquellos grandes hombres se movieron en el poder del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos anhelar, hermano. Y es por eso que necesitamos muchas veces romper con moldes que hemos establecido nosotros como hombres. Necesitamos romper con moldes, con protocolos que nosotros manejamos, que están por encima del mover del Espíritu Santo. El apóstol Pablo era un hombre que era fiel a Dios, era un hombre que no seguía una religión, era un hombre que no seguía un protocolo, ni andaba detrás de filosofía. Era un hombre que era guiado por el poder del Espíritu Santo de Dios, un hombre que tenía una relación con Dios íntimamente, y el fruto se veía a través de su vida. Nosotros necesitamos anhelar también el que como iglesia y como personas a nivel individual nos movamos en el poder del Espíritu Santo y transmitamos con ese poder el mensaje del Evangelio el cual nosotros portamos. Este mensaje no es un mensaje hueco. El apóstol Pablo no estaba sometido a una religión sin exigencia, no estaba sometido a una religión sin fruto, no estaba sometido a un grupo de personas acomodadas, sino que la sed y la necesidad de él era predicar y testificar lo que Cristo había hecho en su vida. Pero eso pasa cuando de verdad nosotros buscamos la presencia de nuestro Señor y nos movemos en el poder del Espíritu Santo. Cuando quitamos nuestros propios
hacemos y ponemos a Dios en primer lugar, es cuando el Espíritu va a comenzar a trabajar y a obrar de manera maravillosa en nosotros. El anhelo del apóstol Pablo era ese. A él no le interesaban las estructuras muchas veces. Y nosotros necesitamos como iglesia, hermano, la evidencia. No podemos tapar el sol con un dedo. Nos hace falta un mover espiritual a nivel individual. Y es por eso que estamos sin fruto. No es que no estemos haciendo nada. El fruto no es suficiente. Necesitamos entender de que como iglesia tenemos que reaccionar, tenemos que anhelar, hermano, no solo el fruto del apóstol Pablo, sino hacer lo que el apóstol Pablo hacía para que el fruto pudiera ser visto. De eso se trata, hermano. Y por eso Dios nos permite pasar y poner en evidencia cuál es nuestra relación. Yo hablaba con una hermana anoche y decía, es evidente, hermano, que nuestra intimidad con el Señor es poca, es mínima. La vigilia Dios las está usando no para que Él nos conozca qué es lo que traemos muchas veces, sino que a través de la vigilia Dios nos está diciendo, date cuenta del nivel de intimidad que tenés conmigo, porque no tenemos tiempo ni podemos soportar una hora orando. Y esto es con nosotros, iglesia. Los amigos luego les vamos a dar un mensaje. Y por eso es que la prueba, el Señor me está probando. Cuando Dios nos prueba, no es porque Él quiera saber, no es porque Él ignore lo que hay dentro de nosotros. Dios lo sabe, hermano. A través de la prueba lo que Dios quiere es que nosotros entendamos el nivel de compromiso y de amor que tenemos por Él. Y por eso Él abusa y nos dice, este es el nivel de intimidad. Y conforme a nuestro esfuerzo, así van a ser los frutos, hermano. Usted siembre una manzana de terreno, va a tener el fruto que una manzana va a producir en base a la cantidad de semilla que ponga. Siembre 5 manzanas, el fruto va a ser más grande. El apóstol Pablo era un hombre que se movía y entendía de que solamente a través del poder del Espíritu Santo el testimonio de él iba a ser evidente y el mensaje iba a ser poderoso. Él entendía de que era portador de esperanza para el mundo gentil. Y él enfatiza y dice, primeramente para el judío, pero también para el griego, para el gentil, para todo aquel que se encuentra en la oscuridad. Él entendía de que había un mensaje que podía cambiar su vida. Entonces usted y yo, hermanos, estamos llamados a que seamos portadores de esperanza, que no guardemos el mensaje, que no nos quedemos con el mensaje. Tenemos que hacer algo, y ese algo es buscar el avivamiento, hermano, en nuestra vida individual, porque solamente una persona viviendo en un avivamiento dado por el Espíritu Santo es esa persona la que se impulsa a hacer lo que hacía el apóstol Pablo. Cuando no hay una vida espiritual, no hay deseo del evangelismo. Y usted puede salir, y por eso la gente muchas veces sale regañadiente, que por qué ahora, que por qué no buscaron. Pero cuando usted tiene la convicción de qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer y usted es movido por el Espíritu Santo, usted no mira eso, usted dice, ahí hay almas que necesitan ser salvas, ahí hay gente que necesita el mensaje de cambio, de poder que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo se movía en esa esfera, hermano, y nosotros necesitamos retomar la visión que tenían los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, principiante, o la iglesia primitiva. Nosotros necesitamos estudiar lo que hacían esos hombres y tratar de comprender la dimensión de la búsqueda de esos hombres y hacer nosotros lo mismo, porque cuando hagamos lo que ellos hacían con todo nuestro corazón, vamos a tener los resultados que ellos tenían. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Necesitamos nosotros retomar esta visión y entender de que nuestra religión no es un grupo de personas sin frutos que se congrega en un lugar. Nuestro mensaje es un mensaje de poder. Y como iglesia, hermanos, lo digo con mucho amor y respeto, pero necesitamos reconocer cuál es nuestra realidad espiritual. Porque cuando nosotros tratamos de ocultar esto, lo único que hace es profundizar nuestro problema y nos agrava nuestra falsa espiritualidad que presentamos muchas veces. Y oiga bien, no me voy a retractar, pero es la verdad, y esa verdad tiene que decirse aquí dentro de la iglesia. Y hace poco, pastor, lo que yo le comenté, ¿sabe qué me dijo el Señor? Deja de lloriquear y hacer lo que te estoy mandando a hacer. Hubieron profetas en el Antiguo Testamento que hablaron y renegaron muchas veces. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Dios levantó a otros de los que andaban ahí cerca con él.
porque Dios podía hacer más cosas. Así es que no voy a llorar y voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón, y ahí arrégleselas usted con Dios, pero la palabra tiene que ser hablada. Arrégleselas usted con Dios. Si usted rehúsa este mensaje, porque yo lo estoy dando por usted específicamente, que Dios me lo bendiga, pero no me voy a callar. Así me dijo el Señor: deja de lloriquear y sigue adelante. Así claro me dijo. Así es que hoy tengo que aguantarme, pues, porque como humano, o sea, no es cuestión que no nos interesa. Sí, claro, cuando alguien diga, a mí no me interesa lo que otro diga, mentira, te retuerces por dentro. Pero ahí es donde el Señor nos sujeta y nos dice: tenés que pagar un precio. Si esto no es fácil, si estás dispuesto, ok, Walter, y si no, pues, ahí tengo otro. Amén. Si esto no es cuestión de favoritismo ni nada, como dice el Señor, Él tiene gente, hermano. Así es que él era un hombre, hermano, que tenía esa visión, y necesitamos como iglesia retomar esa visión, movernos en el poder que el apóstol Pablo se movía, para que como iglesia nosotros produzcamos y obtengamos el fruto conforme a los propósitos y los planes de Dios. Pero es indispensable el mover del Espíritu Santo a nivel individual. Porque congregacionalmente, si eso es, hermano, si la música influencia, la bulla influencia, si usted se da cuenta, a uno aplaude allá y de repente todos estamos aplaudiendo y dice: Señor, perfecto, está bien, pero lo que quiero es que me busquen para que hagan mi voluntad y hagan lo que yo les he mandado a hacer. Esa es la esencia. Hay muchas cosas, por eso yo decía, hay que romper con moldes, con tradiciones, con protocolos que tenemos, y demos la importancia a lo que realmente tiene importancia, a la intimidad con el Señor, a la búsqueda, a la oración, a la palabra. Metámonos en esta palabra, porque es la que nos va a fundamentar a nosotros como cristianos. Amén. Hermoso. Yo veo la vida del apóstol Pablo, era maravilloso. ¿Por qué? Porque el mensaje era evidente en la vida del apóstol Pablo. La gente cuando veía a Pablo, hermano, se extrañaba y decía: wow, y este hombre tan diferente. Algunos le dijeron: bueno, tú estás loco, Pablo, esa gente te ha enfermado. Y él decía: no importa, no me avergüenzo, porque él entendía de que esto es locura para los que no conocen. Amén. Pero para él era la verdad, se movía en poder y en verdad. Amén. Así es que nosotros como iglesia necesitamos reaccionar. Y necesitamos movernos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios y dar a conocer el mensaje del cual nosotros somos portadores. El Evangelio es un mensaje de poder. El Evangelio es un mensaje de esperanza que viene acompañado, como decía alguien por ahí, de malas noticias. Sí, la mala noticia para el amigo es decirle: mira, si tú no reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador, lo que dice la Biblia que te espera es muerte eterna. Es condenación eterna. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que en Cristo hay oportunidad para que tu vida cambie y vayas a una eternidad con nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que portamos, pero necesitamos hablar con nuestro testimonio y decir: Él lo ha hecho en mí, Él me ha cambiado, me ha hecho una nueva persona, Él me ha renovado, ha reformado mi vida. Mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida y Él lo puede hacer en tu vida. Ese mensaje impacta, hermano. Pero vamos a ser efectivos cuando nosotros nos movamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando estemos dispuestos a transmitir esa bendición, a dar ese mensaje de aliento, de esperanza a los que lo necesitan. Amén. Hablemos menos de nosotros y de los problemas y hablemos más de Cristo. Mire, hermano, perdone que por las experiencias es que hablo, no lo hablo por así. Cuando yo me siento limitado en cuanto al idioma, ¿verdad? Porque son muchos los que hablan. Cuando yo me siento limitado, ¿sabe qué es lo que yo hago? Y le voy a dar una clave. Hay gente que es accesible y hay gente que no es accesible. Entonces, cuando yo estoy trabajando, yo a mi jefe le pregunto si es en cuanto a los clientes o es en cuanto a los vecinos. Si es en cuanto a los clientes, yo le digo: ¿y eres un cristiano? Y él me dice sí o me dice no. Yo en el teléfono, cuando no son cristianos o cuando son americanos, que no son accesibles o no es con ellos que estoy trabajando, si estoy en la parte de afuera, ¿sabe qué hago? Yo pongo alabanzas en inglés, pongo Amazing Grace en inglés,
no te puedo hablar, pero a través de esa alabanza tú vas a escuchar una palabra que puede penetrar en tu corazón. Yo tal vez no sé la necesidad que tú tienes, digo yo, porque cara vemos, corazones no sabemos. Aquí hay gente que tiene apariencia de rico y que tiene muchos bienes y muchas cosas, pero es más infeliz y amargado. Pero ellos necesitan ese mensaje de salvación. Ellos necesitan ese mensaje donde dice: yo antes no veía, pero ahora veo. Yo antes estaba encadenado, pero ahora soy libre. Esa gente necesita. Hay formas, hay maneras de poder evangelizar, hermano. Yo lo hago y no me da vergüenza. Hace poco una señora tomando el sol ahí iba haciendo unos hoyos porque estaba haciendo un deck, trabajando duro. Yo me gozaba, hermano, sudando, yo orando y decía: Señor, que esa alabanza penetre en la vida de esa mujer, que penetre en la vida de esa mujer, que penetre en la vida de esa mujer. Quizás yo no vea el fruto, pero es lo que hay dentro de mí. Hay gente que tiene necesidad de ser salva, aún así sea rico, hermano. Haga eso. Cuando usted esté en la casa, trabajando en algún lugar, busque una estrategia, una forma. Dígale: Señor, que de alguna manera usa este teléfono para que llegue ese mensaje si mi boca no se puede abrir en este momento. Y el apóstol Pablo tenía ese deseo, esa necesidad. Amén. Dice el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. No he podido ir a Roma, decía el apóstol Pablo, pero había dentro de él una pasión, un fuego por llegar a ese lugar, porque él entendía que Roma necesitaba a Cristo para ser diferente. Él entendía y decía: he sido estorbado para tener también entre vosotros algún ¿qué? Algún fruto, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en el versículo 13. Mi deseo es llegar a ese lugar, decía él. Mi deseo es estar en Roma para que a través del mensaje que yo porto, a través de la semilla de la cual yo soy portador y soy testimonio, yo pueda también en Roma ver frutos, así como he visto en otros lugares. Amén. O sea que se trata de que hayan ¿qué? Frutos, ¿verdad? Se trata de que hayan frutos. Donde quiera que iba Pablo, aunque sintiera duro, ahí habían frutos. O sea que el mensaje que nosotros portamos, nosotros no solamente tenemos que ser el empaque que lo llevamos, sino que somos testimonio, y también tenemos que salir, hermano, con la confianza y la seguridad de que ese mensaje va a producir. Amén. Porque si usted va y dice: no, este me va a tirar la puerta, se la va a aventar. Pero él estaba con esa visión, él tenía ese anhelo, él tenía esa pasión, él tenía ese deseo de estar en un lugar donde la gente necesitara la palabra para poder hablar del poder del evangelio, para poder hablar de lo que Cristo había hecho en su vida, y orientaba a la gente movido por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire qué hermoso. A griegos y a no griegos, a los sabios y no sabios, soy deudor. O sea que él sentía que él tenía ese compromiso, y por eso en alguna ocasión él dice: ay de mí si no hago esto, decía él, porque él sentía que era una necesidad a nivel personal el predicar el mensaje del evangelio. Él no lo sentía como un compromiso solo porque eran los líderes de evangelismo o solo porque pertenecen a la iglesia hay que salir a evangelizar. No, él decía: siento dentro de mí un fuego, una necesidad, que debo de hablar de lo que Cristo ha hecho en mí vida. Cuando esa convicción y el poder del Espíritu Santo esté dentro de nosotros, vamos a ser nosotros personas de éxito en nuestro ministerio, y vamos a ser efectivos al transmitir el mensaje de la palabra de Dios. No escatimemos, hermanos. Aún nuestra familia, hablemosle, aunque no nos quieran escuchar, nosotros hablemosle, démosles el mensaje para en aquel día no sentirnos responsables de que no les hablamos a nuestra familia. Dios ha hecho cosas grandes en mi familia. Mis padres se bautizaron hace como 15 días. Y yo le doy gloria a Dios, hermano. Ya mis dos papás, mire, mis padres, ¿verdad? Mis padres ya reconocieron y se bautizaron, hermano. Se bautizaron ya dieron ese paso. Y usted cree que yo no me siento con gozo. ¿Sabe cuál es la carga que yo no siento en este momento? Es decir, el Señor me va a juzgar por mis hermanos, porque a todos les he hablado, hermanos. Y mis padres son fruto de todo eso también.
Pero hay que hablar y no tener pena, no tener vergüenza. Mis hermanos, yo les doy confianza y platico, bromeo con ellos, pero yo les digo, tenés que ponerte a cuenta con el Señor. Amén. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Porque hay una verdad, hermano, que voy a decir, y ahora quizás se va a enojar también conmigo, pero ya le dije. El mensaje ha perdido fuerza porque la iglesia nos hemos debilitado. El mensaje ha perdido fuerza porque nosotros nos hemos debilitado. Y hace poco estuvimos con mi esposa la oportunidad de estar en una reunión junto con los pastores, y ¿sabe qué se me quedó, pastor? Cuando decía el que estaba enseñando, decía de que el enemigo a través de las obras en estos tiempos está tratando de maximizar su poder y minimizar el poder de Dios y de la iglesia. Todo lo que estamos viendo está haciendo, hermano, produciendo un efecto en que hasta nosotros como iglesia estamos asustando y decir, hago la verdad que sí, el enemigo tiene más poder. Y dice que nuestro Dios es todopoderoso. Tenemos que tomar esa convicción y decir, haga lo que haga el enemigo, mi Dios es poderoso y tengo que seguir adelante. Pero dice que está maximizando, el mundo está aplaudiendo y maximizando y enfocándose en el poder del enemigo, y la iglesia también. Cuando tenemos que entender y decir, bueno, eso es parte de nuestra lucha, es parte de esta tierra, de este sistema, pero mi Dios, en quien yo estoy viendo, tiene poder. Amén. Él tiene poder, pase lo que pase, Él es Dios y tiene poder. Amén. No que nosotros maximizamos las cosas malas del enemigo. Mientras el enemigo hace todo eso, nosotros deberíamos de estar predicando el Evangelio de Cristo, porque hay almas que necesitan salvarse. Es hermoso, somos portadores. Nosotros como iglesia vamos a crecer en gran manera y vamos a ser una iglesia discipuladora, aún más de lo que hemos crecido, cuando nos comprometamos de verdad a vivir en el Espíritu y cuando comprendamos lo que significa ser evangélico o portar el mensaje del Evangelio en nuestra vida. Hemos crecido, ¿verdad? Claro que sí. Pero hoy tenemos un desafío más grande. Y el Señor me llevaba y me decía, ok, tienen un desafío más grande. Tienen que crecer aún más. Pero para que eso sea posible, es necesario que nos movamos en el poder del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario no va a ser posible, no va a ser fácil, nos vamos a frustrar y vamos a llorar, como decía anoche el mensaje ya que estaba dando la hermana. Los frutos no van a ser frutos buenos porque no los cortamos a tiempo, y van a ser frutos ruines. No va a ser gente con fundamento. La gente se fundamenta, hermanos, cuando se le enseña esa intimidad con Dios, el Espíritu Santo, y que se mete en la palabra del Señor. Esa gente echa raíces. Amén. No le enseñemos, hermanos, cosas superficiales. Vayamos a la raíz y digámosle, esto dice la palabra y esto es así. El Espíritu Santo es real, pero dígame cómo lo busco, dígame cómo llego. A través de la oración, de la intimidad, hermano. Así es como se va a llegar. Amén. Pero el protocolo muchas veces es diferente y nos vamos nosotros a la rama sin llegar al tronco. Tenemos que comenzar de abajo y enseñarle y decirle, hay poder en la palabra, pero hay que hacer esto para poder recibir ese poder. De lo contrario, hermano, vamos a ser sin frutos. No vamos a producir conforme a la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermano, era un hombre que su búsqueda estaba enfocada en el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que usted ve que Dios hizo a través del apóstol Pablo son añadiduras, fruto o producto de su búsqueda, de su intimidad con el Señor. Él se enfocaba en su relación con Jesús y con el Espíritu Santo, y era allí cuando venían las añadiduras, hermano. Él estaba enfocado en el reino de Dios, era su enfoque principal, y era allí donde el Señor, hermano, hacía los milagros, y era allí donde venían las sanidades, y era allí donde venía la salvación, y era allí donde él echaba fuera demonios, porque era un hombre que entendió que su enfoque principal era el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas iban a ser añadiduras producto de esa búsqueda. Ahora nosotros queremos que cualquiera se sane. Y anoche lo decía la predicadora, ¿verdad? Nos pegó duro, hermanos. Porque queremos ver frutos nosotros sin hacer nada. Queremos ver grandes cosas y hermanos, cómodos en nuestras casas, No hay búsqueda. Hay una falsa espiritualidad, hermanos. Cuando nosotros nos comprometamos, oiga bien, a entrar por esa puerta,
Con nuestra propia cara, Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Cuando no le ocultemos nada al Señor, cuando vengamos aquí dispuestos a dar todo y a decirle, Señor, esta es mi condición. Y yo creo en ese poder del Evangelio. Yo creo que tú puedes reformar mi vida, me haces diferente. Yo creo que un avivamiento es posible en mi vida, siempre y cuando yo me entregue a ti, oh Dios. ¿O cree usted que no es posible que Dios avive nuestras vidas? Claro que sí, pero necesitamos despojarnos y venir en realidad nosotros a buscar al Señor. Amén. Vengamos a eso. No vengamos a ver lo que hace el otro, lo de los demás. Vengamos a lo que venimos. Hace poco yo hablaba, hermano, en una cédula con un hermano que hacía la comparación. Algo maravilloso que pasó cuando dedicó el templo Salomón, ¿se recuerdan? Que dice que era tan maravilloso porque la gloria de Dios había descendido a ese lugar que aún los sacerdotes no podían, ¿qué? Entrar a ese lugar. Pero ¿sabe cuál es la clave? Porque nosotros solo nos imaginamos la nube, la bendición. Salomón había preparado un pueblo. Salomón le había dicho a un pueblo, mire, vamos a hacer esto, pero es necesario que nos santifiquemos. Y él dijo a los levitas, santifíquense porque lo que vamos a hacer es algo maravilloso. A quien vamos a dedicar este lugar no es alguien común y corriente, es alguien que es santo, dice. Amén. Entonces la gente llegó al templo no a prepararse, sino que llegó preparada a dar una adoración genuina. ¿A quién? A Dios. Amén. Ahora vemos al templo, ¿verdad? Que no es del de Salomón, en el tiempo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo en cierta ocasión? Le dio vuelta a las mesas. ¿Por qué? Porque habían perdido cuál era la visión de llegar al templo. Y el resultado era evidente. Allá hubo bendición, derramamiento de la gloria de Dios. Y aquí hubo una limpieza. Hubo contienda. Quisieron tirársele encima a Jesús. Quisieron hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el motivo de su corazón había sido puesto en otras cosas y no en lo que debe de ser, que es la adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús. Entonces el apóstol Pablo sentía esa necesidad de predicar a quien fuera, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Él decía, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si algo deberíamos de estar nosotros prontos o prestos o listos, es para presentar el mensaje de ¿qué? Del evangelio. Amén. Pero nosotros muchas veces estamos listos, prestos o prontos para otras cosas que no edifican, para otras cosas que no glorifican a Dios, para otras cosas que no producen bendición en las personas. Debemos de estar prestos para hacer la obra, la voluntad de Dios, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Enfóquese en esa búsqueda, en ese avivamiento, enfoquémonos en ese avivamiento espiritual, porque así vamos a ser efectivos. No es a la manera que muchas veces nosotros pensamos, hermano, de que Dios nos va a respaldar. No es a nuestra manera, sino que a la manera que Dios ha establecido. Tratemos de descubrir ese sentido, la dinámica que debemos de tener, hermanos, para que esto funcione a través de nuestra vida, para que seamos instrumentos, para que seamos portadores efectivos de un mensaje de esperanza a las personas. Amén. Pero nuestro enfoque está lejos. Nuestra búsqueda no es el reino de Dios y su justicia, sino que son otras cosas. Y sin embargo queremos ser efectivos dentro de la casa del Señor. Amén. Mire, y dice, él estaba, hermano, tan convencido y tenía tanta confianza en el mensaje que él daba. Y él habla de esta manera, dice, porque no me avergüenzo de qué. Porque ¿qué es el evangelio? ¿Una religión sin fruto? ¿Una religión cómoda? El evangelio que es, hermano, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, gloria a Jesús. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestro pensamiento. Y nuestra vida debe de ser un testimonio verdadero. Cuando digo nuestra vida, no estoy diciendo que usted me vea a mí, no. Véase a sí mismo y vea cuánto
cuánto Dios ha cambiado su vida y usted testifique y diga, verdaderamente Dios me ha hecho un hombre nuevo, una mujer nueva, y quiero transmitir esto a los que me rodean y necesitan a Dios. No sentía vergüenza de hablarle a las personas. Aunque este es musulmán, pero como es mi jefe rico, no le hablo porque me puede quitar. ¿Qué me importa? Yo soy cristiano. Y yo, si tengo la oportunidad, le voy a decir, yo conozco a un Dios vivo que puede cambiar tu vida y que necesitas al Señor. Amén. Amén. Porque hay veces que nos avergonzamos, hermano, dependiendo del contexto con quien estemos. Amén. Pablo no se avergonzaba. Pablo era un hombre que estaba dispuesto a hablar. Para eso Dios lo había preparado de antemano. Y se fue allá, hermano, a Atenas, donde había mucha filosofía, mucha gente grande. Y les habló. No los insultaba como nosotros, ¿verdad? No les dijo idólatras, hijos del diablo. No les dijo, mire, ustedes son bien religiosos. Pero yo les voy a presentar a ese Dios que ustedes tienen un altar, pero no lo conocen. De Él quiero hablarles yo a ustedes. Porque Él es el que cambia, el que regenera, el que restaura. Amén. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Y él no se avergonzaba del evangelio porque él entendía que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, ¿qué es el evangelio para nosotros? La palabra evangélico significa, hermano, es portador de buenas nuevas o es portador de buenas noticias, y es lo que nosotros somos. Y necesitamos entender en la dimensión espiritual que nos encontramos. Amén. Que seamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿por qué vivirá? Gloria a Jesús. Es tiempo, hermanos, de que nos orientemos como iglesia y le digamos al amigo, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Si tú reconoces el sacrificio de Cristo, Él te puede cambiar, Él puede sacarte de esa situación en que te encuentras. Tenemos que dar ese mensaje, hermano, y hablar de nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermano. Darle gloria a Dios y regocijarnos, pero transmitir ese mensaje. Testifiquemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que el mundo entienda de que hay esperanza, que lo que él está pensando no es la verdad, sino que él necesita venir a Cristo para que su vida sea diferente, para que pueda ser salvo, porque dice que el mensaje es poder para salvación, hermano. Es poder para salvación. O sea, digámosle, hay necesidad de que tú seas salvo, que tú te salves de la ira venidera para este mundo. Hay necesidad de que tú seas una persona que venga a los pies de Cristo, que comprendas el mensaje de amor a través de la vida de Cristo y el sacrificio para que tú puedas vivir con Dios una eternidad. Amén. Porque va a ser triste tener a la par nuestra, hermano, a personas y darse cuenta que murieron sin el Señor. Porque nosotros somos conocedores de lo que la palabra de Dios habla y dice, hermano. Por eso el mensaje para los amigos es que el evangelio es poder para salvar, para cambiar, para restaurar, hermano, para redimir al caído. Eso es el mensaje del evangelio que nosotros portamos, y hay que dar esperanza a esas personas. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Yo no sé si usted se mira como un portador de ese mensaje. ¿Qué pensará de Dios de usted como evangélico?